Cuando todo parece desmoronarse, no estás fallando, estás siendo puesto a prueba. Justo antes de tu mayor victoria llegará el caos. No es casualidad, es parte del proceso. La filosofía estoica lo entendió hace más de 2000 años. El sufrimiento no es enemigo, es maestro. La confusión no es señal de debilidad, sino de transformación. En este video no vas a encontrar promesas vacías ni frases motivacionales huecas. Vas a descubrir 15 lecciones estoicas que nacen del fuego, del colapso, de la pérdida y del silencio. Cada una fue forjada en medio de guerras, traiciones, destierros y derrotas, porque fue ahí, no en la comodidad, donde los sabios estoicos aprendieron a dominar el arte de resistir sin endurecerse y avanzar sin perderse. El caos no avisa, llega, te voltea, te sacude, pero también te limpia de lo que ya no necesitas. Y si tienes la claridad para entenderlo, puedes salir más fuerte de lo que entraste. Déjame contarte una historia. Marco Aurelio estaba en campaña. Llevaba días sin dormir. El imperio en crisis, las fronteras ardiendo. A su alrededor, traiciones, enfermedades, muertes. Todo parecía derrumbarse. En su tienda de campaña, bajo la lluvia y el lodo, escribió una frase: lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. No era poesía, era su realidad. Los generales lo presionaban, el Senado lo criticaba, su propio cuerpo comenzaba a fallar. Pero Marco no se quebró, no porque fuera inmune al dolor, sino porque entendía una verdad brutal. El caos era el precio de su victoria. Sabía que si sobrevivía al desorden, si dominaba su mente en medio del ruido, saldría del otro lado con una claridad que solo el sufrimiento podía dar. No fue en los palacios donde se forjó su grandeza, sino en los días oscuros, cuando no tenía más que su voluntad. Porque antes de tu mayor victoria llegará el caos. No para destruirte, sino para preguntarte si realmente estás listo para sostener lo que tanto dices desear. Antes de seguir, respira profundo y repite: cada día es una oportunidad. Hoy la tomo con valentía. Y ya que estamos compartiendo este momento, ¿desde dónde nos acompañas? Escribe tu ciudad o país en los comentarios. 1. El caos no es el enemigo, es el filtro. No todos resisten el caos, muchos retroceden. El estoico entiende: si el camino se vuelve oscuro, es porque estás cerca de algo grande. El caos no llega para destruirte, llega para preguntarte quién eres sin lo que te sostiene, sin tus rutinas cómodas, sin tus certezas. Y esa es una de las enseñanzas más brutales y más valiosas de la filosofía estoica. Cuando todo se tambalea, cuando las estructuras externas que te daban seguridad desaparecen, el caos se convierte en un filtro. Separa a los que solo estaban de paso de aquellos que realmente están comprometidos con su camino. Separa al que actúa por impulso del que actúa por convicción. Separa al que se quiebra del que se forja. Epicteto lo dijo sin rodeos: las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan a sí mismo. Muchos ven el caos como una amenaza, pero el estoico lo ve como una oportunidad radical para crecer. Porque sabe que todo lo que no depende de ti puede irse en cualquier momento. Lo único que posees de verdad es tu carácter, tu juicio, tus valores. El resto, el trabajo, las relaciones, el reconocimiento, son prestados. Y cuando el caos llega y se lleva lo prestado, te das cuenta de cuánto habías olvidado esto. Imagina un río desbordado, arrasa con todo a su paso, menos con las piedras firmemente asentadas. Así es el caos en nuestra vida. Si estás enraizado en principios sólidos, sobrevives. Si no, te arrastra. El caos no es el problema, es la prueba. Y aquí entra una verdad incómoda.
El caos también limpia, porque te obliga a soltar lo que ya no tiene propósito, te obliga a confrontarte, a dejar de escapar, a mirar de frente tus apegos, tus miedos, tus ilusiones, y te deja frente al espejo sin nada que esconder. El estoico no se engaña con espejismos, no espera que la vida sea suave, se entrena para resistir, se prepara para cuando todo falle, porque sabe que la dificultad no es opcional. Lo opcional es cómo responder a ella. Séneca escribió: ningún árbol se vuelve firme con una brisa suave. Necesitamos viento, necesitamos caos. No para sufrir sin sentido, sino para fortalecer las raíces. Cuando el caos te alcance, porque lo hará, no lo maldigas, agradece su presencia, observa qué está filtrando en ti, pregúntate qué está intentando mostrarte. Tal vez ese caos no sea el final de algo, sino el inicio de lo que realmente importa. 2. No huyas del dolor, obsérvalo. El sufrimiento es una señal, no un castigo. Pregúntate qué está tratando de enseñarte. El dolor incomoda, pero es maestro. Nos sacude, nos frena, nos obliga a mirar hacia adentro. Y sin embargo, la mayoría huye. Hacemos todo lo posible por distraernos, por anestesiarnos, por negar lo que sentimos. Pero el estoicismo nos ofrece otra vía: observar el dolor con atención, sin juicio, sin miedo. El sufrimiento no aparece por azar. No es un castigo del universo ni una señal de debilidad. Es una llamada profunda que te invita a examinar lo que estás ignorando. ¿Por qué te duele? ¿Dónde te duele? ¿Qué parte de ti está resistiendo la realidad tal como es? Epicteto lo resumió de forma certera: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. El dolor, visto desde esta óptica, no es el enemigo, es el mensajero, pero nos volvemos sordos por miedo. Un estoico no reacciona automáticamente al dolor. Lo contempla, lo interroga, lo utiliza, porque entiende que en la raíz de ese dolor puede estar la clave de su transformación. Donde más duele suele estar lo que más necesitas cambiar o aceptar. Perdiste a alguien, te traicionaron, fracasaste en algo que te importaba. Bien, no lo niegues, no lo ocultes, siéntalo por completo. Luego pregúntate: ¿qué está intentando? ¿Enseñarme esto? ¿Qué creencia interna se rompió? ¿Qué expectativa tenía que no fue realista? Séneca decía: el dolor es inevitable, sufrir por él, opcional. Eso no significa reprimir el sentir. Significa no agrandar el sufrimiento con interpretaciones tóxicas, con historias mentales que solo prolongan la herida. Un ejemplo: pierdes tu empleo. Dolor. Natural. Pero si te repites que no vales nada, que nadie te va a contratar, que fue un error intentarlo, conviertes el hecho en un abismo. Eso no es el dolor hablando, es tu ego herido construyendo cárceles. El estoico, en cambio, acepta la herida, pero no se hunde en ella. La usa como espejo, como señal, como empuje. Se pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo actuar con virtud en medio de esta experiencia? Aceptar el dolor no es resignación, es coraje, es mirar de frente lo que otros esquivan, es transformarlo en sabiduría. Así que la próxima vez que duela, no huyas, quédate, respira, observa. Tal vez en ese dolor haya una verdad que estás listo para recibir. La mente es tu aliada o tu enemiga según cómo la entrenes. ¿Qué harás hoy para convertirla en tu mayor fuerza? Comparte tu compromiso y empieza a actuar. 3. Tu mente es tu único refugio verdadero. Cuando todo a tu alrededor se desmorona, tu paz interna es tu única fortaleza. Entrénala como un guerrero entrena su espada. Cuando todo afuera se rompe, relaciones, trabajo, salud, planes, hay un lugar que siempre permanece contigo.
tu mente. No hay muro más fuerte ni prisión más destructiva que la forma en la que piensas. Y el estoicismo lo entiende desde su raíz. No podemos controlar el mundo, pero sí podemos dominar la manera en que lo enfrentamos. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No es una metáfora, es un principio de vida. Si no entrenas tu mente, ella será entrenada por el miedo, por la ansiedad, por la voz constante del juicio y la queja. Tu mente es campo de batalla y al mismo tiempo puede ser refugio, pero no se vuelve fortaleza por arte de magia. Se forja con disciplina, con vigilancia constante, con práctica diaria. Así como un guerrero afila su espada cada día, tú debes afilar tus pensamientos, tus percepciones, tu diálogo interno. Cuando el caos golpea, quien no ha trabajado su mente se quiebra, busca culpables, se hunde. Pero quien ha cultivado su mundo interior encuentra allí un terreno firme, no perfecto, no inmune al dolor, pero sí capaz de sostenerse sin derrumbarse. El estoico sabe que entrenar la mente no es recitar frases bonitas, es observar lo que piensas cuando nadie te ve. Es filtrar lo que dejas entrar, noticias, conversaciones, ideas. Es elegir con qué alimentas tu atención. Porque lo que permites que habite tu mente, eventualmente te habitará a ti. No se trata de ignorar la realidad, sino de mirarla con claridad. La mente no debe ser una burbuja, sino una fortaleza serena, donde puedas refugiarte no para escapar, sino para entender, para decidir, para actuar con virtud. Ejemplo claro: una pérdida profunda. Todo parece venirse abajo. ¿Qué haces? Si tu mente ha sido entrenada, no corres, respiras, aceptas. No porque no duela, sino porque sabes que tu reacción lo es todo. Te repites como Epicteto: no es lo que ocurre lo que nos lastima, sino cómo lo interpretamos. En un mundo que cambia constantemente, donde nada está garantizado, tu mente debe ser tu templo, tu espacio de claridad, tu escudo contra el ruido y la desesperación. Entrénala, cuídala, porque cuando llegue la tormenta, y va a llegar, tu paz interna será el único lugar donde seguirás de pie. 4. La grandeza nace en la soledad. Los momentos de caos aíslan, pero esa soledad puede ser el terreno fértil donde nace tu nueva versión. Hay momentos en los que la vida parece arrancarte todo, personas, certezas, caminos, y te quedas ahí, en medio del caos, solo. Pero no confundas ese vacío con un castigo. Para el estoico, la soledad no es una condena, sino una oportunidad. Un terreno fértil donde, si sabes mirar, puede germinar una versión más fuerte, más consciente y más libre de ti. Séneca escribió: el que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Y gran parte de ese sufrimiento nace del rechazo a estar con uno mismo, de esa urgencia por llenar cada silencio con ruido. Pero ¿qué pasaría si dejaras de huir? Si, por una vez, te quedaras contigo. Si enfrentaras ese espacio interno con valentía. La soledad, cuando es vivida con propósito, se convierte en cuna de transformación. En esos momentos de aislamiento, sin validación externa ni aplausos, es donde descubres quién eres sin los disfraces y también quién puedes llegar a ser. Muchos temen la soledad porque no saben escucharse, porque al callar el mundo se enfrentan al eco de sus pensamientos. Pero el estoico aprende a hacer de ese silencio un maestro. Aprende a reconstruirse con cada silencio incómodo, con cada noche larga, con cada ausencia. Imagina el hierro siendo forjado en fuego, golpeado una y otra vez en la soledad de una forja. Así se forma la espada, así también se forma el alma. Nadie crece verdaderamente rodeado de ruido constante.
La profundidad solo nace en el silencio, la claridad en la introspección, la grandeza en la soledad. No es romanticismo, es práctica. Cuando todos se van, cuando ya no hay nada que demostrar, empiezas a verte con honestidad. Ahí puedes soltar el peso de lo que no eres. Ahí puedes preguntarte sin máscaras, ¿qué quiero construir desde aquí? El estoico no busca la soledad, pero tampoco la teme, porque sabe que en ese espacio íntimo puede encontrar la fuerza que necesita para renacer. Así que si te sientes solo, obsérvalo. Quizá no es el final, quizá es el inicio de tu capítulo más poderoso. 5. Controla tus reacciones, no las circunstancias. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes gobernarte a ti mismo. Eso es poder real. Una tormenta puede arrasar un bosque entero, pero no puede tocar las raíces que ya aprendieron a resistir. Así funciona también el caos en tu vida. No puedes frenar el viento, ni ordenar al destino que sea amable, pero puedes decidir cómo responder. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Los estoicos lo sabían. No se trata de lo que ocurre afuera, sino de lo que construyes dentro. Epicteto lo dijo con claridad. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Tu mente es el filtro que transforma los hechos en fortalezas o en cadenas. Puedes vivir culpando al tráfico, al clima, a los demás, o puedes entrenarte para mantener la calma incluso cuando todo explota. Esa es la diferencia entre quien reacciona y quien responde. El primero se deja llevar por el impulso. El segundo actúa con conciencia. La vida no se va a alinear a tus deseos. Va a probarte, va a empujarte al límite. Y justo ahí, en medio del fuego, tienes una elección. ¿Te conviertes en víctima de tus emociones o en maestro de tus respuestas? Controlar tu reacción no significa reprimir lo que sientes, significa reconocerlo sin dejar que te controle. Sentir la rabia, pero no actuar con violencia. Sentir el miedo, pero no paralizarte. Sentir la tristeza, pero seguir caminando. Es como un arquero en medio de la batalla. No puede evitar que el enemigo dispare, pero puede entrenar su pulso, su respiración, su enfoque. El estoico es ese arquero. No niega el peligro, pero no le entrega el alma. Cada vez que eliges responder con calma ante el caos, estás afirmando tu poder, no el poder sobre los demás, el verdadero poder, el dominio sobre ti mismo. Porque al final, eso es lo único que realmente tienes, y si logras eso, no importa cuán salvaje sea la tormenta, tú seguirás en pie. 6. El caos revela lo que ya no necesitas. Cuando todo cae, queda solo lo esencial, y ahí está la verdad de quién eres. Cuando todo se desordena, cuando la vida te sacude sin previo aviso, no lo hace solo para destruir. Lo hace para revelar, para arrancar lo superficial y dejarte frente a frente con lo esencial, porque en medio del caos lo innecesario grita y se quiebra. Lo verdadero, en cambio, resiste en silencio. Los estoicos sabían que no hay mayor claridad que la que surge tras una crisis. Marco Aurelio escribió: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y tú tienes el poder de revocar ese juicio. Cuando todo cae, tu juicio se purifica. Lo que antes creías imprescindible desaparece. Lo que no valorabas se vuelve evidente. Imagina que estás en una casa en llamas. En medio del fuego no puedes llevarte todo. Solo tomas lo que tiene verdadero valor. El caos es esa llama que te obliga a elegir. ¿Qué vas a soltar? ¿Qué ya no suma, solo pesa? ¿A qué te estás aferrando por miedo y no por necesidad? Cuando la rutina se quiebra, salen a la luz tus apegos.
relaciones que ya no nutren, hábitos que te frenan, ideas que te limitan. El caos es un espejo brutal, pero es un regalo porque no miente. Te muestra sin adornos lo que te está impidiendo avanzar. Muchos se resisten, intentan reconstruir lo que el caos vino a derribar. Pero el estoico entiende que hay pérdidas que son liberaciones disfrazadas, que no todo lo que se rompe debe ser reparado, que a veces lo mejor que puede pasarte es que todo se desmorone, para que puedas empezar de nuevo sin las cargas de antes. Caer no es el final, es la oportunidad de ver qué queda en pie cuando todo lo demás se ha ido. Y ahí, entre las ruinas aparece lo más poderoso, tú mismo más liviano, más claro, más fuerte. La próxima vez que el caos llegue, no te aferres. Observa, escucha, pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo liberada ahora? Porque en el fondo, el caos no viene a quitarte lo que necesitas, viene a mostrarte que nunca lo necesitaste. La mente no se cambia con deseos, se moldea con decisiones. ¿Qué nueva decisión tomarás hoy para reprogramarla? Deja tu respuesta y da el primer paso. 7. Disciplina en la tormenta, no cuando hay calma. Ser firme cuando todo va bien es fácil. Ser firme cuando todo se rompe, eso es sabiduría estoica. Cualquiera puede mantener el control cuando el mar está en calma. Pero la verdadera prueba de carácter no ocurre en los días soleados, sino cuando el viento ruge, las olas golpean y parece que vas a naufragar. Ahí, en medio del caos, es donde la disciplina deja de ser teoría y se convierte en tu única defensa. Los estoicos no entrenaban su mente para los momentos fáciles, entrenaban para la tormenta, porque sabían que la calma es pasajera, pero la disciplina es una elección diaria. Como dijo Séneca, no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. No se trata de tener el control perfecto de tus emociones todo el tiempo. Se trata de no rendirte ante ellas cuando más te empujan. Se trata de no dejarte arrastrar por la rabia, el miedo o la ansiedad justo cuando más fuerte golpean. La tormenta llega para todos. Algunos se hunden, otros sobreviven. Y unos pocos, los que han trabajado en su autodominio, la atraviesan con los ojos firmes y el alma centrada. Eso es disciplina estoica. Despertarte cuando no tienes ganas. Ser amable cuando te duele el mundo. Hacer lo correcto, incluso cuando nadie te aplaude. No por recompensa, sino por principio, porque tú decides quién eres, incluso y sobre todo, cuando nadie está mirando. Piénsalo así. La disciplina es como el escudo de un guerrero. No lo necesitas cuando paseas por el listo campo, lo necesitas cuando estás rodeado. Y si esperas a estar en medio del combate para forjar tu escudo, será demasiado tarde. Los estoicos practicaban la disciplina cada día como quien afila una espada, con pequeñas acciones, pequeñas renuncias, pequeños actos de voluntad, porque sabían que cuando la vida atacara no habría tiempo para improvisar, solo responder. En la calma se aprende, en la tormenta se revela lo aprendido. Así que cuando todo se rompa a tu alrededor y la tentación de rendirte te susurre al oído, recuerda esto: ahí es donde se mide tu filosofía. No en las palabras que repites cuando todo está bien, sino en la firmeza con la que caminas cuando todo se desmorona. 8. La incertidumbre es la puerta del cambio. El caos nos obliga a soltar el control y confiar en lo que no vemos. Esa fe racional es una fuerza estoica. Nadie cambia desde la comodidad. Las transformaciones profundas no nacen del control absoluto, sino del momento en que todo se tambalea. La incertidumbre es ese umbral incómodo, donde las respuestas desaparecen y los planes se deshacen. Pero también es el único lugar donde algo nuevo puede comenzar. Para el estoico, la incertidumbre no es enemiga, es
maestra, porque obliga a soltar el ego, el apego al resultado y la ilusión de que todo está bajo nuestro dominio. Epicteto lo dijo con claridad: no busques que las cosas ocurran como tú quieres, desea más bien que ocurran como ocurren y serás feliz. Cuando llega el caos, nuestra reacción natural es resistir. Queremos respuestas inmediatas, seguridades, garantías. Pero el estoico no se desespera por saber qué viene, se centra en prepararse para lo que sea que venga. No controla los eventos, pero sí su disposición interna frente a ellos. La incertidumbre es un campo fértil para el crecimiento, pero solo si te atreves a quedarte en ella sin huir. Porque ahí donde no tienes certezas, estás obligado a confiar, no en lo externo, sino en ti mismo, en tu capacidad de adaptarte, de mantener la calma, de responder con sabiduría en medio del desconocido. Esa es la fe racional que practicaban los estoicos. No una fe ciega, sino una confianza lúcida en que lo que sucede puede ser utilizado para el bien si tienes el coraje de enfrentarlo con virtud. Mira tu vida. ¿Cuántos de tus mayores aprendizajes vinieron cuando todo era predecible? Probablemente ninguno. La sabiduría, la templanza y la resiliencia no se forjan en la certeza. Se forjan cuando todo tiembla y tú eliges no derrumbarte con ello. Marco Aurelio escribió en medio de guerras y pestes, no desde la seguridad de un trono dorado. La vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Esa danza en medio de lo desconocido es la esencia del estoico. Por eso, cuando la vida te empuje a lo incierto, no busques salir corriendo. Detente, respira, pregúntate, ¿qué puedo aprender aquí? Porque quizá, justo ahí, estés atravesando la puerta que te conducirá a una versión más fuerte, más sabia y más libre de ti mismo. El mayor músculo de tu cuerpo no está en tus brazos, sino entre tus oídos. ¿Cómo lo ejercitarás hoy? Deja tu respuesta y demuestra tu poder mental. 9. La emoción sin control es una debilidad. Marco Aurelio lo dijo: la ira, el miedo y la desesperación son elecciones. Elige no alimentarlas. Cuando una emoción te arrastra y pierdes el control, no estás siendo fuerte, estás siendo esclavo. La ira que gritas, el miedo que paraliza, la desesperación que nubla tu juicio, todo eso no es más que el dominio de lo externo sobre ti. Y si lo externo te gobierna, entonces no tienes libertad. Los estoicos nunca negaron las emociones. Lo que rechazaban era ser gobernados por ellas, porque sabían que una mente descontrolada puede arruinar decisiones, relaciones e incluso una vida entera. Marco Aurelio escribió: la ira no es virilidad, sino debilidad, porque cede al dolor. No hay poder en dejarse llevar. El poder verdadero está en dominar el impulso. Controlar una emoción no es reprimirla, es observarla sin dejar que ella elija por ti. Es sentirla y aún así decidir con razón. Cuando un estoico se enoja, lo nota, pero no golpea, no grita, no responde desde la furia, sino desde el juicio claro, porque sabe que cualquier acción sin dominio interior solo fortalece el caos. La mente entrenada actúa, no reacciona. Y esa es la diferencia entre el sabio y el común. El común estalla cuando le provocan. El sabio respira, evalúa y entonces responde. Porque ha entendido que el mayor enemigo no es el otro, sino la forma como uno elige reaccionar frente al otro. ¿Te hirieron? ¿Te ofendieron? ¿Sientes miedo o desesperación? Bien, eres humano, pero la grandeza no está en sentir, sino en lo que haces con eso. Puedes dejarte arrastrar o puedes usar esa emoción como señal. Algo en ti necesita atención, pero no caos. Epicteto enseñaba que nadie te enfada sin tu permiso, y tenía razón.
No son los hechos los que te destruyen, sino cómo los interpretas y qué alimentas dentro de ti. Si eliges alimentar el fuego de la rabia o del pánico, te quemas. Pero si eliges entender la emoción y no dejarte arrastrar, creces. En tiempos de caos, controlar tus emociones no es solo una virtud, es una herramienta de supervivencia, porque cuando todo se mueve afuera, lo único que puede darte estabilidad es una mente firme, una voluntad entrenada y una emoción bajo tu mando. A 10. Las victorias internas son las que sostienen las externas. Ningún logro externo se mantiene si tú estás roto por dentro. Tu mente debe ganar antes que tus circunstancias. Puedes conquistar una meta, recibir aplausos, lograr reconocimiento, pero si por dentro estás fragmentado, nada de eso se sostiene, porque no es el éxito lo que te mantiene en pie, es tu estructura interna. Y si esa estructura está débil, todo lo que construyas se derrumba con el primer viento en contra. La filosofía estoica siempre apuntó hacia adentro. Para ellos, la verdadera victoria no era un trofeo, una posición o un aplauso social. Era vencer la ignorancia, dominar los impulsos, cultivar la razón. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo, decía Epicteto. Y en eso está la esencia. No hay triunfo verdadero si tú no estás bien contigo. Mucha gente corre detrás del éxito externo mientras descuida su mundo interno. Consiguen lo que querían, pero ya no saben quiénes son. Logran objetivos, pero siguen sintiéndose vacíos, inseguros o dependientes de la aprobación externa. El estoico lo entiende. Lo externo puede acompañar, pero no puede sostenerte. Las victorias internas, como la autodisciplina, la templanza, la claridad de propósito, el dominio de las emociones, son las que dan base firme a cualquier cosa que consigas afuera. ¿De qué sirve alcanzar la cima si te rompes por dentro en el proceso? ¿De qué sirve tener el mundo a tus pies si tu mente está en guerra contigo? Cuando entrenas tu carácter, cuando educas tu juicio, cuando fortaleces tu alma, empiezas a actuar desde una estabilidad profunda, y entonces los logros que vengan serán una consecuencia, no una necesidad, porque tú ya estás completo. Lo externo deja de definirte. Empiezas a vivir desde la integridad, no desde la carencia. Esa es la victoria estoica. Mantener tu centro mientras el mundo gira. Ser tú mismo, con o sin éxito. Ganar sin perderte. Porque si tu mente no está en paz, ningún logro te dará tranquilidad. Y si tu alma no está fuerte, cualquier victoria será frágil. Primero vence en tu interior. Luego, el resto se acomoda. 11. La pérdida no es el final, es el inicio. Perder algo no siempre es retroceder. A veces es soltar lo que te impedía avanzar. Perder duele. Es una de las pocas certezas de la vida. Tarde o temprano vas a perder algo o a alguien. Pero el estoicismo nos enseña que no todo lo que se rompe es una tragedia. A veces, lo que se rompe es precisamente lo que te mantenía estancado. A veces, perder es liberarte. Epicteto decía, nunca digas que has perdido algo, solo di que lo has devuelto. Esta frase contiene una verdad poderosa. Nada nos pertenece realmente. Todo lo que tenemos, relaciones, posesiones, salud, reconocimiento, es prestado por un tiempo. Apegarse a eso como si fuera eterno es fuente de sufrimiento. Desde la perspectiva estoica, la pérdida no es un retroceso, sino un redireccionamiento. Es una oportunidad para revisar, soltar cargas invisibles y avanzar más ligero. Muchas veces, lo que creemos que es indispensable solo lo era porque habíamos construido una identidad sobre eso. Pero la vida no nos define por lo que tenemos, sino por cómo respondemos cuando ya no lo tenemos.
Imagina a alguien que pierde un trabajo en el que se sentía cómodo, pero infeliz. Esa pérdida, que al principio parece un golpe, puede ser el impulso que necesitaba para buscar algo alineado con su vocación. Lo mismo ocurre con una relación que termina. Puede doler, sí, pero también puede abrir espacio para reconectar contigo, redescubrir tu valor y crecer desde un lugar más auténtico. Los estoicos no evitaban la pérdida, la entrenaban mentalmente. Marco Aurelio practicaba el premeditatio malorum, la visualización de todo lo que podría perder, no para vivir con miedo, sino para vivir preparado. Así, cuando llegaba el momento, no se derrumbaba. Aceptaba, aprendía y seguía caminando. La pérdida es dolorosa, pero también reveladora. Nos muestra que tanto dependíamos de algo externo para sentirnos en paz, y nos da la posibilidad de reconstruirnos desde adentro con bases más sólidas. El caos que deja una pérdida no es el fin del camino, es el terreno fértil para algo nuevo, tal vez incluso más fuerte, más verdadero, más tú. Aceptar la pérdida con serenidad no es resignación, es sabiduría. Es reconocer que la vida está en constante movimiento y que resistirse al cambio solo prolonga el sufrimiento. Soltar no es rendirse, es confiar, porque muchas veces perder no es caer, es soltar el peso que te impedía volar. La mente se forja en la incomodidad. ¿Qué harás hoy que te saque de tu zona de confort? Escribe tu respuesta y convierte el miedo en fuerza. 12. Cada caída es una enseñanza disfrazada. Nada te enseña más que tus errores. Si los usas bien, se vuelven parte de tu armadura. Caer no es fracasar. El fracaso real es no aprender de la caída. En la filosofía estoica, los errores no son vergonzosos, son necesarios, son parte del camino del autodominio. Cada caída que enfrentas es una oportunidad para examinar tus decisiones, tus emociones y tus reacciones. Si lo haces con honestidad, esa caída deja de ser una herida y se convierte en una herramienta. Séneca escribió: «Errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico». Lo que distingue al sabio del necio no es la ausencia de errores, sino su capacidad para reflexionar, corregir y seguir adelante con más claridad. Un estoico no huye del error, lo enfrenta, no con culpa, sino con propósito. Pregunta: ¿qué parte de mí me trajo hasta aquí? ¿Qué creencia o impulso descontrolado me hizo caer? Y sobre todo, ¿cómo puedo actuar diferente la próxima vez? Piensa en un guerrero entrenando. Cada golpe que recibe, cada error en su técnica, lo vuelve más fuerte si lo analiza. No niega la caída, la estudia, la incorpora a su disciplina. Así se forma una armadura, no con orgullo, sino con cicatrices entendidas. Cada error bien asimilado se vuelve parte de tu protección interior. Un ejemplo cotidiano: alguien que confía ciegamente en todos y termina siendo traicionado. El dolor es real, sí, pero también es una lección. Aprender a observar, a discernir, a no entregar el alma sin filtros. No para cerrarse, sino para actuar con sabiduría. La vida no premia a quien nunca tropieza, sino a quien tropieza y sigue, caminando con más visión. Porque hay enseñanzas que solo el suelo puede dar, y si usas bien esas lecciones, tus caídas se convierten en escalones, te empujan hacia arriba. El error no te define, te moldea si lo permites. Es la materia prima de tu crecimiento. El estoicismo no busca perfección, busca progreso constante, y cada tropiezo es una parte necesaria de ese progreso. Así que la próxima vez que caigas, respira. Mira el polvo en tus manos.
Pregúntate, ¿qué puedo hacer con esto? Y hazlo, porque cada caída, si se transforma en conciencia, te acerca un paso más a tu mejor versión. 13. El silencio ante el caos es poder. Quien grita ha perdido el control. El estoico responde con quietud, no con ruido. Cuando todo a tu alrededor grita, cuando las personas reaccionan con desesperación, insultos o miedo, guarda silencio. No porque no tengas nada que decir, sino porque entiendes que el verdadero poder no se demuestra con ruido, sino con dominio. En el caos, el silencio no es pasividad, es estrategia. Epicteto enseñaba, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. El que grita no domina el mundo, sino que ha sido dominado por su percepción del mundo. El que calla, observa. El que observa, entiende. Y el que entiende, decide mejor. Imagina una tormenta. El mar se agita, las olas golpean con furia y los barcos mal construidos naufragan. Pero en las profundidades, donde hay calma, donde no llega el ruido de la superficie, la vida continúa sin sobresaltos. El estoico es esa profundidad. No responde al caos con más caos, sino con presencia serena. Hay poder en no responder de inmediato, en no alimentar discusiones inútiles, en elegir cuándo hablar y cuándo simplemente mantenerse firme, sin ceder al impulso. El silencio bien usado no es debilidad, es un acto de soberanía. Significa que no permites que las circunstancias dicten tu energía. Piénsalo en situaciones reales, una discusión familiar que escala, un jefe que estalla, una noticia que genera pánico. La reacción automática es gritar, defenderse, atacar. Pero si practicas el silencio estoico, te conviertes en el ancla en medio del vendaval. Todos notan tu calma. Todos sienten que, a tu lado, hay algo que no se tambalea. Y eso es poderoso. Porque el caos no se vence con más ruido. Se vence con claridad. Y la claridad solo aparece cuando la mente está en silencio. El estoico no necesita convencer con palabras. Su serenidad habla por sí sola. También hay momentos en los que el silencio es compasión. No todo necesita respuesta. No todo merece tu energía. Hay personas que solo buscan conflicto. Tu silencio les muestra que no tienen poder sobre ti. No se trata de reprimir emociones, sino de gobernarlas, de elegir cuándo actuar, cómo y por qué. El silencio ante el caos es la pausa que te permite elegir tu mejor versión, no tu reacción más impulsiva. En esa pausa, en ese espacio de silencio consciente, se esconde una de las herramientas más valiosas del estoicismo, la libertad interior. 14. La preparación es invisible. Hasta que el caos llega, nadie ve tu disciplina diaria. Pero cuando todo se rompe, se nota quién estaba listo. Mientras el mundo duerme, el estoico se entrena. Mientras todos buscan placer inmediato, él fortalece su mente, su cuerpo, su espíritu, no por vanidad, mas por previsión, porque sabe que o caos não avisa. E quando ele chega, sem piedade, sem pausa, só sobrevive quem já estava pronto. Nadie aplaude tu preparação. Nadie vê las madrugadas em silêncio, los pensamientos que dominas, las tentaciones que rechazas, las emociones que aprendes a observar. No hay ovaciones por tu autodisciplina, por tus esfuerzos internos, por tu autocontrol. Pero cuando llega la crisis, todos notan quién permanece en pie. Como decía Séneca, la suerte favorece a la mente preparada. No es cuestión de suerte que algunos resistan mientras otros se quiebran. Es constancia, es trabajo invisible, es esa decisión diaria de entrenar tu carácter cuando nada te obliga a hacerlo. El caos no forma al sabio, lo revela. En medio del colapso económico, del abandono, de la enfermedad o la pérdida, se diferencia el que vive improvisando
del que ha cultivado fortaleza. No hay máscara que resista una tormenta, solo la verdad interior queda. Imagina un árbol, parece igual que los otros, pero sus raíces son profundas. Cuando viene el viento, muchos caen, pero él permanece, porque no se preparó para los días bonitos, se preparó para resistir. Lo mismo pasa contigo. Cada vez que eliges el autocontrol en lugar del impulso, te estás fortaleciendo. Cada vez que enfrentas tus emociones difíciles en lugar de ignorarlas, te estás entrenando. Cada vez que decides no reaccionar, sino reflexionar, estás afinando tu espada mental. Y cuando llegue el caos, porque llegará, serás tu propia fortaleza. Pero atención, no se trata de vivir paranoico. El estoico no se obsesiona con el desastre, sino que se anticipa con serenidad. Se entrena, no por miedo, sino por respeto a la vida. Sabe que el mundo es incierto y por eso su preparación es su forma de amor propio. Cuando todo colapse, no habrá tiempo para aprender a respirar, a pensar, a resistir. Por eso el estoico lo hace ahora, en la calma, en lo invisible, para que, cuando llegue la prueba, resplandezca lo que ha cultivado en silencio. 15. El caos no te destruye, te revela. En tu momento más difícil verás tu verdadero rostro, y si has trabajado en ti, ese rostro será imparable. Cuando todo se rompe y no queda nada a tu alrededor, no es el fin, es el espejo. El caos no viene a destruirte, viene a mostrarte. En esos momentos de pérdida, de ruptura, de dolor crudo, no te conviertes en otra persona. Te enfrentas a quien realmente eres. Epicteto lo dijo con claridad. Circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan a sí mismo. Y ahí está la clave. Las circunstancias extremas sacan a la luz lo que llevas dentro. Tu fortaleza o tu fragilidad, tu templanza o tu desesperación, tu claridad o tu confusión. Mucha gente vive con máscaras, con roles sociales, con rutinas, con distracciones. Se construyen sobre una imagen cómoda, funcional, aceptada, pero llega la crisis, una pérdida, una traición, una enfermedad, un colapso, y de pronto todo eso desaparece. Y quedas tú, sin adornos, sin fachada. ¿Y quién eres ahí? Si has trabajado en ti, si has cultivado la autodisciplina, la reflexión, la serenidad estoica, ese rostro que aparece no será el del miedo, será el del coraje. No será el del caos, será el de la claridad. Porque lo que hiciste cuando nadie te miraba se convierte en lo que te sostiene cuando todos se han ido. Muchos creen que el caos los ha destruido, pero en realidad el caos solo quitó lo superficial, solo arrancó lo innecesario, solo dejó al descubierto lo esencial. Y si lo esencial estaba fuerte, entonces no te quebraste, resurgiste. Los estoicos no temen al caos, lo estudian, lo entienden, lo atraviesan con los ojos abiertos, sabiendo que cada sacudida es también una oportunidad de ver con nitidez. ¿Qué hay en mí que no es negociable? ¿Qué parte de mi carácter sigue firme, aunque todo tiemble? Porque al final no importa cuánto pierdas, importa cuánto de ti permanece, y si te has construido con conciencia, con coraje y con filosofía, lo que permanece es indestructible. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. Cuando el caos llegue, porque llegará, no lo veas como una maldición, velo como una antesala, un entrenamiento silencioso que está preparando tu carácter para algo mucho más grande de lo que hoy puedes imaginar. Porque lo que parece una ruptura es muchas veces la apertura. Los estoicos no huyeron del caos, lo convirtieron en su maestro. Y tú también puedes hacerlo. Así que la próxima vez que todo se derrumbe, pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo revelada? ¿Estoy a punto de romperme o de renacer?
Y si este video tocó algo dentro de ti, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué país me estás viendo y qué lección te impactó más? Quiero leerte. Y no te vayas sin ver estos 2 videos que te van a ayudar a seguir cultivando tu mente estoica. Nos vemos ahí. Tu victoria empieza en el caos y tu mente es tu mejor arma.